Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y de nuevo, pues muy feliz año nuevo. Que el Señor les bendiga en abundancia y que sigamos creciendo en estatura, en unidad con Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es el mayor propósito de nuestra vida. Para eso hemos sido creados, para vivir unidos a Cristo y en Cristo Jesús reclamar la victoria que Él nos ha ganado en su cruz en el Calvario. Soy el Padre Pedro Núñez y tenemos un programa interesantísimo como de costumbre, es decir, vamos a estar respondiendo muchas de sus preguntas, así que gracias a todos ustedes por las preguntas que nos hacen, por comunicarse con nosotros. Ustedes son los que hacen posible este programa. Pero antes de hacer absolutamente nada, vamos a ponernos en presencia de Dios, hermanas y hermanos, reconocer que Dios está con nosotros. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas, Padre Santo, glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, oh Dios, porque nos has amado a tal extremo, que nos has dado lo mejor, Señor, lo más importante, lo más hermoso, lo más maravilloso que tú le puedes dar a alguien, Señor. Y nos has dado ese algo a nosotros, oh Dios, ese maravilloso algo, ese maravilloso alguien que es Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Me gusta mucho esa frase en el Evangelio que dice: tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Lo dio todo por amor a nosotros. Y no solamente lo dio, pero Él quiere que nosotros, incorporados a Él, podamos disfrutar de esta vida cada vez más, porque esta vida, hermana y hermano, es para vivirla en su plenitud de acuerdo a la voluntad de Dios. Enséñanos, Padre Santo, aquel que está deprimido, a que fijando su vista en Jesús, buscando a Jesús por encima de todo, pueda comenzar una vida nueva, una vida resplandeciente, una vida gozosa en el mejor sentido de la palabra, una vida llena de ti, porque el que te tiene a ti tiene gozo en su corazón, Señor, tiene paz en su corazón, tiene esperanza en su corazón y de él, de ella es la victoria. Bendice, Señor, a estos hijos tan amados por ti en este comienzo de año. Sigue tocando sus corazones, sus vidas, Señor. Mira ese corazón roto, Señor. Sánalo, mi Dios. Llénalo de la plenitud de tu presencia. Jesús, Hijo de Dios que vive, Señor. Toca ese corazón roto, ese corazón triste, ese corazón deprimido, ese corazón que siente que ya no tiene solución su problema o esperanza en el horizonte. Toca ese corazón, Señor, de este hijo, de esta hija tuya. Levanta, Señor, al que está caído, sana al que está enfermo, mi Dios. Libera al que se siente atado por cualquier vicio, por cualquier pecado. Y danos, oh Dios, la fuerza y el poder de tu divino Espíritu, para que cada día más y más Jesús sea el propósito, la meta, la razón de nuestra vida. Y con Cristo Jesús podamos decir: soy victorioso, porque en Cristo Jesús yo todo lo puedo y todo lo he de alcanzar. Gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad en que a través de estos medios televisivos y también pues radiofónicos hacemos contacto unos con otros y sobre todo, Señor, nos unimos a ti, fuente de esperanza y de vida eterna. A ti la gloria, Padre Santo, el honor y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Amén. Doy gracias a Dios, hermanas y hermanos, por la sintonía de todos y cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios porque somos familia y porque de una forma u otra pues estamos buscando la verdad. La ciencia busca la verdad, los filósofos buscan la verdad. Aún las personas comunes, corrientes, como nosotros tal vez, en alguna forma, pues también buscamos a Dios. Porque el que tiene a Dios lo tiene todo, dice San Pablo, y nada le falta. También decía Santa Teresa de Ávila. El que tiene a Dios nada le falta, solo Dios basta.
Damos gracias a Dios por Anónima que pide porque se haga la voluntad de Dios, pues que así sea. Queremos pedir también por este país, particularmente Estados Unidos de Norteamérica, que haya paz y que realmente de verdad vivamos como hijos de Dios. Y los cristianos, pues más aún, que dejemos a un lado antagonismos y divisiones y todo lo demás, y que luchemos por un mundo mejor. Pide por sus hijos también, Melania, Juana, Carla, Imelda, Dagoberto y toda la familia. Así sea, bendito sea Dios. Damos gracias también por María y familia de Virginia. Le envían muchos saludos y agradecen su tiempo y generosidad en la preparación de los programas donde nos muestra el amor de Dios y nos invita a seguirlo. Muchísimas gracias, María, Dios te bendice. Y otra María de Florida pide por la salud de su nieta Tiffany, que el Señor le bendiga en abundancia y que pueda pues estar completamente sana. Primitiva de Orlando pide por su sobrina Elizabeth y por su sanación y recuperación. Quiero pedir también por unos amigos que tengo en Nueva Orleans, Eduardo y Fernando, que están en estos momentos en una situación bastante precaria a consecuencia de la pandemia que ha hecho tanto daño en nuestro mundo. Pedimos por todas las personas que están enfermas, por todos aquellos que tienen pues familiares que han fallecido, y pedimos por el fin de esta terrible enfermedad que ha causado tantos estragos. Doy gracias a Dios también por Rosa de Illinois, Chicago. Ella aprende cuando el Padre Pedro Núñez da las enseñanzas en el programa Conozca Primero su Fe Católica. Muchísimas gracias, Rosa. Para eso estamos, para en alguna forma dar un poco de luz a la palabra de Dios y a las enseñanzas de la Iglesia basadas totalmente en lo que Dios nos dice en su palabra. Evaristo de Providence, Rhode Island, pide por sanación y recuperación de su mente. Siempre escucha el canal. Qué bueno, que me alegro, bendito sea el Señor. Y pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de Facebook de este servidor. Acuérdense que los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes: facebook.com/ppedro Núñez, facebook.com/ppedro Núñez. Además, ahora estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Y para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Y por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden apoyo económico en mi nombre. Eso nunca lo vamos a hacer a través de estos medios que acabo de mencionar. En estos días la iglesia ha estado celebrando una fiesta muy, muy importante, y es la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros realmente como que meditamos un poquito sobre esto, decimos, pero ¿cómo es posible que Jesús haya tenido que ser bautizado? Juan el Bautista estaba bautizando a las personas que se sentían pecadoras, se sentían que habían fallado una y otra vez a Dios, y venían en busca de un momento de reconciliación con Dios. Y Juan el Bautista estaba proporcionando este medio y les decía: arrepiéntanse, cambien sus vidas, cambien sus corazones, porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca, cambien sus vidas. Y qué bueno para nosotros esta reflexión en el día de hoy, porque estamos llamados tú y yo a seguir cambiando nuestra vida, seguir cambiando nuestras actitudes, seguir cambiando nuestra forma, tal vez un poco lejos de lo que Dios quiere de nosotros. Y qué bueno que reconozcamos que podemos cambiar para ser mejores, para vivir más a lo Cristo, para comenzar en este nuevo año a tener, como dice San Pablo, las mismas actitudes y disposiciones que tuvo Cristo Jesús. Qué bueno sería si todos los cristianos comenzáramos a hacer eso, con la ayuda y la fuerza de la gracia de Dios, al Espíritu Santo, que nos ilumine y que nos ayude para que Jesucristo de verdad no solamente sea la meta, el propósito de nuestra vida, pero para que Jesucristo sea nuestro modelo por excelencia de vida al cual queremos imitar. En el bautismo del Señor, lo que el Señor hace es hacer algo que Él no tenía que hacer. ¿Por qué? Porque
Jesús es perfectamente, como hombre, perfectamente un ser de Dios. Jesús no pudo pecar, porque la naturaleza humana está completamente unida a la naturaleza divina de Dios, y Dios no puede pecar. Dios no puede hacer algo en contra de sí mismo. Pero Dios quería en Jesucristo dejarnos un ejemplo a seguir. Y por eso el Señor nos pide que hagamos como Él, que vivamos como Él, que seamos humildes como Él, que estemos llenos de amor como Él, que sirvamos como Él, que hablemos como Él, es decir, que no tengamos miedo de hablar con la verdad, porque hoy día hay tanta gente que habla con la mentira, ¿no es cierto? Y hoy día, pues, lo malo se ha convertido en bueno y lo bueno se ha convertido en malo. Y hay mucha gente que está totalmente confundida, principalmente aquellos que son más jóvenes y vienen detrás de nosotros. Pero Jesús quiere dar un ejemplo. Y no solamente un ejemplo, pero Jesús a través de su bautismo quiere dar a entender que va a comenzar una vida nueva. Una vida nueva. ¿En qué sentido? En el sentido que desde ese momento en que Él se bautiza, Él va al desierto, impulsado por el Espíritu Santo, para tener esa seguridad de que lo que Él va a hacer complace a Dios. Qué hermoso que nosotros, pidiendo la fuerza, la gracia, el poder del Espíritu Santo, podamos nosotros tener la certeza de que lo que hacemos complace a Dios. Y ahí comienza su vida pública. Ahí comienza su ministerio de levantar al que está caído, de sanar al que está enfermo, de predicar la palabra que sana, que libera, que restaura, que salva. Ahí comienza su vida pública. Ahí comienzan los básicamente 3 años de su ministerio hacia toda la humanidad, comenzando con aquellos que están más cerca de Él. Y tal vez ahí tenemos que comenzar nosotros también, con los que están más cerca de nosotros. ¿Y quién es lo que está más cerca de nosotros? Nuestras familias. Pero el Señor Jesús también dice, ¿verdad?, que no hay peor profeta que el que está en su propia casa, porque nadie lo escucha. Pero bueno, ahí hay que comenzar. Y de la mano de Dios, ahí vamos a vencer. La palabra de Dios entonces nos habla en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 11, que Jesús se bautiza. Y en ese momento dice la palabra de Dios, como que se abre el cielo que había estado cerrado por tanto tiempo, por años, por siglos, porque la relación entre Dios y el ser humano era demasiado precaria, demasiado lejana, a consecuencia de los pecados de la humanidad. Pero Jesús, al ser bautizado, como que complace al Padre, porque Jesús no quiere hacer otra cosa sino que la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y ahí comienza la palabra de Dios a hablar: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y no solamente eso, sino que recibe la fuerza del Espíritu Santo en su humanidad. La fuerza, el poder que nos da el Señor para que vivamos según su santa voluntad. La palabra de Dios entonces nos dice que el bautismo para nosotros es unirnos a Jesús de tal modo que somos injertados en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 5. Somos injertados en Cristo Jesús. Nos convertimos como en células vivas de Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! Dios no solamente nos ama, Dios no solamente ha dado su único Hijo por nosotros para que en Él tengamos vida y salvación eterna, pero nos ama a tal extremo que Él quiere que nosotros vivamos unidos a Él, Él que es la fuente de vida y salvación eterna. Por eso la palabra de Dios nos habla de que somos injertados en Cristo. Imagínense ustedes, qué privilegio, hermano. Qué privilegio, qué honor para nosotros de poder decir: yo soy un pedacito de Cristo. ¿Por qué? Porque Colosenses capítulo 1, versículo 18 nos dice que si bien es cierto que Jesús es la cabeza del cuerpo, nosotros somos parte del cuerpo, el cuerpo místico de Jesucristo, que es la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando una célula se desvía de su
propósito y hace algo malo, se convierte en una célula anormal, se convierte en una célula cancerosa. Y eso es lo que pasa muchas veces en la vida del ser humano. El ser humano peca y el ser humano se convierte en una célula cancerosa del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Piensa en eso. Cuando tú pecas, cuando yo peco, nos convertimos en una célula cancerosa, que no solamente nos hacemos daño a nosotros, pero hacemos daño a los demás. Entonces viene Jesús a limpiarnos, particularmente a través del sacramento de la reconciliación, en que se nos perdonan los pecados y el Señor nos da la gracia, el poder, la fuerza del Espíritu Santo para comenzar de nuevo. Para comenzar como en el momento de nuestro bautismo, cuando fuimos incorporados a Él. ¡Qué hermoso! Y tenemos una misión. Y esa misión que recibimos a través del bautismo y con la gracia que Dios nos da en cada sacramento, particularmente en la Eucaristía, podemos nosotros entonces ir a aquellos que están cerca de nosotros, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros colaboradores en nuestros trabajos. Y por qué no más allá todavía. Y a través de nuestra disposición como cristianos, viviendo más y más la santidad a la cual Cristo nos llama, unidos a Él de verdad, permitir que mucha gente, al mirarnos a nosotros, nos quieran imitar y quieran ellos también ser células vivas en el cuerpo místico que conocemos como la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica. Dios permita que esa sea nuestra resolución para este comienzo de año. Células vivas que en vez de causar muerte, den vida a la humanidad que hoy día tanto necesita de Dios. Nuestro número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Hermanos, vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado sea el nombre de Cristo, sus hermanos y hermanos. Qué gusto poder estar con ustedes en este subprograma Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Si no me equivoco, tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, en Lucas 11:13 dice: la reina del mediodía se levantará en el día del juicio contra los hombres de esta nación. ¿A qué reina se refiere? ¿Y el día del juicio a qué se refiere? Gracias. Elizabeth desde Venezuela. Benditos a Dios, pues lo que el Señor está diciendo a través del Evangelio según San Lucas es que una mujer que era sin conocimiento del único y verdadero Dios, era una mujer pagana, reconoce en Salomón, el hijo del rey David, una persona extraordinaria, una persona llena de sabiduría. Y sin embargo, el Señor Jesús le dice a la gente que lo escucha, esta mujer puede reconocer algo especial en este hombre. Y sin embargo, ustedes tienen uno mucho más grande que Salomón, en todo el sentido de la palabra, que es el mismo Jesús. Y sin embargo, no reconocían que venía de parte de Dios, no reconocían quién era Él. Habían visto milagros portentosos, habían escuchado al mejor predicador del mundo, habían escuchado lo que Dios decía a través de la boca de Jesús para que la gente entendiera y para que pudiera haber más armonía en el mundo, y sin embargo ellos seguían con los oídos tapados y los ojos cerrados. Por eso es que el Señor Jesús dice, no hay peor sordo que el que no quiere oír, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No querían ver. Y nos pasa muchas veces a todos nosotros, hermanos, ¿verdad que sí? En las cosas de Dios, cuando queremos hacer algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, como que tapamos nuestros oídos, cerramos nuestros ojos
y nos configuramos una serie de excusas porque pensamos que lo que vamos a hacer está bien hecho. ¿Por qué? Porque queremos satisfacer nuestra carne, que muchas veces está en contraposición a la voluntad de Dios. Y esto le pasa a esta gente. Dios estaba entre ellos. Hay gente que dice, si yo pudiera estar en los tiempos de Jesús, mi fe sería mucho más grande, mi vida sería mucho mejor. Pero Dios está con nosotros también, y particularmente en la Santa Eucaristía. Ahí se nos da su cuerpo, su alma, su humanidad, su divinidad, etc. Y sin embargo, ¿cuántos católicos hay que no reconocen eso? Y no van a misa, y no les interesa. Y ponemos toda clase de excusas, incluyendo la pandemia, que no podemos ir a misa, no podemos ir a la iglesia, pero sí podemos ir a un bar, tal vez, o sí podemos ir a una discoteca, tal vez, o sí podemos ir a un casino, tal vez, pero la iglesia no. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero va a haber un juicio, y cada uno de nosotros en ese juicio final vamos a tener que dar cuentas de lo que hicimos. No que el Señor está con una libreta apuntando todo lo malo que hemos hecho, pero por el contrario, nos invita a ser mejores. Si vamos a ser cristianos, seamos cristianos de verdad. ¿Y qué significa ser cristiano de verdad? Ser un espejo de Jesús. Vivir nuestro bautismo. Vivir como Jesús. Sencillo como eso. Aquí la palabra de Dios nos habla de la reina de la cual tú estabas hablando, es la reina de Saba. La reina de Saba, que tenía su reinado entre lo que hoy día es Etiopía y Yemen. Y dice la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 5, esta mujer oyó de la fama de este rey, Salomón, de la sabiduría de Salomón, de lo mucho que hacía por su pueblo. Y entonces fue a ver a Salomón, porque quería conocer a ese hombre extraordinario. Y fue en fe, porque caminó un tramo larguísimo desde pues, esta parte de Persia hasta donde estaba Salomón para encontrarse con él. Y sin embargo dice Jesús, y los que están al lado mío no les interesa. Qué triste, ¿no es cierto? El caso es que en el versículo 5 dice, entonces dijo el rey, realmente era verdad todo lo que había oído decir en mi país de ti y de tu sabiduría. Y nos dice también en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, en el capítulo 9, versículo 7, dichosa toda la gente, toda tu gente, dichosos estos servidores que están siempre en tu presencia y escuchan las palabras de tu sabiduría. Dichosos aquellos que escucharon a Salomón. Cuánto más dichosos no deberían haber estado aquellas personas que están con Jesús al escuchar al mismo Dios hablarles a ellos. Cuánto más dichosos no deberíamos sentir nosotros de poder escuchar la palabra de Dios, de poder escuchar las enseñanzas de la iglesia fundada por Jesucristo, reconociendo que Jesús nos ha amado tanto que quiere nada menos que nuestra santidad, nuestra unidad con Él, comenzando con el bautismo, uniéndonos a Él en su cuerpo y siendo realmente extensiones vivas de su presencia en este mundo tan necesitado de Dios. Tenemos una llamada desde Santa Bárbara, Honduras, de Teresa. Teresa, ¿me escucha? Sí, padre, es un gusto saludarle. Quiero hacerle una consulta. Gracias, Teresa. Una pregunta, o sea. ¿Cómo no? Con todo gusto. Hacerle un comentario. Hacerle un comentario. Tengo entendido, según escuché en una homilía, que Jesús tuvo 3 bautismos. El bautismo a los 8 días, la circuncisión, signo de pertenencia a Dios, el bautismo que le hace Juan en el río Jordán y el bautismo de sangre, que es cuando derrama su sangre, que es purificado. Entonces, le hago esta aclaración para hacerle la siguiente pregunta. Mi primera nieta fue intervenida quirúrgicamente en el Seguro Social y no esperaba que la niña Dios se la iba a llevar, porque no había tenido un parto normal y a los 16 días la intervienen y resulta que
que mi nieta se la llevó Dios en el momento Falleció, de la sí, intervención. sí. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Como no dio chance de bautizarla, porque según los planes de mis hijos, que son servidores del Señor, de mi hijo y de su esposa, la iban a bautizar a los 7 meses. Esos eran los planes, no esperaban que Diosito se la iba a ayudar. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Siento que Jesús dio 3 bautismos, ¿vale? Si mi nieta tuvo el bautismo de sangre, porque como fue intervenida y derramó su sangre, sí recibió ese bautismo. Muchísimas gracias, Teresa. Muy, muy amable y muy interesantes sus 2 preguntas. Primero que todo, y ojalá que no se me olvide la segunda que voy a responder. Primero voy a hacer la segunda y después la primera. En el caso de su nietecita, primero que todo, la iglesia hoy día enseña que una persona que haya muerto, por ejemplo, una bebé, un infante, que haya muerto sin la gracia del bautismo, esa persona, por la misericordia de Dios y por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, debemos de pensar que esa persona está con Dios en el cielo. Porque esa persona no ha cometido pecado personal. Esa persona no ha tenido la oportunidad de apartarse de Dios. Y eso es lo que es el pecado, apartarnos de Dios. Claro, ha venido a un ambiente de pecado, una situación de pecado, que es el pecado original. Pero ella en sí no ha cometido ningún pecado. Entonces la iglesia enseña que por pura misericordia de Dios estamos seguros de que esa criatura está en la presencia de Dios, alabando y bendiciendo el santo nombre de Dios, felicísima en todo el sentido de la palabra. Por otra parte, hermanas y hermanos, cuando ustedes tengan bebé, por favor, llévenlo a bautizar lo antes posible. Porque, entre otras cosas, algo maravilloso sucede a través del bautismo. Recibimos vida nueva, la vida de Dios. Y somos incorporados en Cristo Jesús, en su cuerpo místico, a través del santo sacramento del bautismo. Entonces, no esperen mucho tiempo, ¿verdad? Yo sé que hace años atrás, en cuanto el bebé nacía, se llevaba a la iglesia para ser bautizado. Hoy día se espera un poco más. Y tal vez por cuestiones superfluas, ¿no? Que si tienen una fiesta, que esto, eso no es importante, no es lo básico. Lo básico es darle a esa criatura desde el principio la vida de Dios en él o en ella. Y lo segundo, usted está hablando acerca de los 3 bautismos. Pues realmente yo siempre pues he tenido el pensamiento de que son 2 bautismos, es decir, el bautismo de Jesús en el Jordán por Juan Bautista y el bautismo de Jesús en su cruz en el Calvario. Y usted me está diciendo ahora la circuncisión. Claro, Jesús fue circuncidado al 8º día. Y tanto así que después en los Hechos de los Apóstoles capítulo 15, los discípulos de Jesús, particularmente los apóstoles, discutían si era necesario la circuncisión o no para los paganos que se unían al cristianismo. Y decidieron que no era necesario, que lo que era necesario era la circuncisión espiritual, es decir, el bautismo. Entonces, si pues algún sacerdote le dijo que el primer bautismo sería la circuncisión, pues eso depende de la idiosincrasia del sacerdote, pero realmente no es doctrina de la iglesia. Así que si él quiere decir que son 3 bautismos, comenzando con la circuncisión, pues no está mal, pero tampoco es doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia es que son 2 bautismos, el bautismo que él recibe en Jordán y el bautismo de sangre en su cruz. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿me puedo enamorar de mi ángel custodio? A los ángeles los veo como hombres o mujeres, puesto que son criaturas personales como nosotros. Sentí que Dios me consolaba durante una prueba muy difícil, dándome a mi ángel custodio como mujer. Sin embargo, no estoy seguro de qué opina la iglesia. Una pariente me dijo que sí me podía enamorar de mi ángel guardián. ¿Qué opina usted? Jonathan, de Venezuela. Jonathan, con todo respeto, hermano,
enamorarse en el sentido platónico no hay ningún problema. Es decir, tú te puedes enamorar de una flor, te puedes enamorar de un paisaje, te puedes enamorar de un precioso mar, de una puesta de sol, en fin, ¿verdad? Es decir, enamorar significa como que sentir algo especial por eso que estás viendo o estás sintiendo. Pero no necesariamente es como que una atracción física. Primero que todo porque los ángeles no tienen físico, no tienen cuerpo. Son seres que son espíritus puros. Entonces, el espíritu puro no tiene sexo, no es femenino ni es masculino, es simplemente espíritu. Y Dios nos ha dado nuestros ángeles guardianes para que nos ayuden en nuestro caminar en el camino de Jesús. Entonces, enamorarte con pasión, es decir, con pasión carnal de un ángel, estarías equivocado. De nuevo, el sentir una atracción platónica, una atracción espiritual hacia ese espíritu puro y querer ser como ese espíritu puro. Y pedir al Señor que te dé la gracia para que seas como ese espíritu puro, que alaba a Dios, que bendice a Dios, que glorifica a Dios, que hace la voluntad de Dios. Perfecto. Pero si te pones a hacer fantasía de que ese ángel es una mujer y tiene tal cuerpo y tiene tal figura y tal cosa, puedes caer en una fantasía que llega a ser hasta un pecado muy serio, un pecado mortal. Así que enamorarte de ese ser, en el buen sentido de la palabra, es bueno. Pero cuidado, porque puedes caer en una tentación en que tengas fantasías equivocadas y que realmente te conduzcan a un pecado mortal. Que Dios te bendiga, Jonathan. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿la Virgen María tuvo una hermana? Un evangelio dice que junto a la cruz de Jesús estaba su madre María, la hermana de María, esposa de Cleofás, y la otra María, que me imagino es María Magdalena. Si tuvo hermana, ¿cómo se llamaba? ¿Era mayor que ella? Isabel, desde Chilecito, La Rioja, Argentina. Isabel, qué interesante, porque todo depende de cómo lees ese pasaje. Si yo leo, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María Magdalena, ¿sí? Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre. Entonces hay una confusión. Es María la madre de Jesús estaba con la hermana de María, la madre de Jesús, o estaba con la madre de María, y que se llamaba, no se da el nombre, pero era la esposa de Cleofás. Aquí en la Biblia que yo tengo, que es la Biblia latinoamericana, los editores aseguran dónde ponen las comas para que estemos convencidos de que María no tuvo otra hermana. La hermana que aparece aquí es la hermana de Ana, la mamá de María, y no la hermana de María. Leemos de esta manera. Cerca de la cruz de Jesús, y esto se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 25 particularmente, pueden leer hasta el 27, pero bueno, dice así. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre. María, la hermana de su madre, la esposa de Cleofás y María Magdalena. Hay una diferencia. Estaba María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás. ¿Quién era la esposa de Cleofás? María, la hermana de Ana. Y estaba también María Magdalena. Espero que esto te ayude. La respuesta es bien sencilla. No hay otra cosa que dar, simplemente que a través de nuestro bautismo somos hermanos y hermanas. Y qué hermoso saber que todos pertenecemos a un mismo cuerpo. Al ser bautizados hemos sido injertados en Cristo para vivir a lo Cristo, hasta el último suspiro de nuestra vida, para después vivir en Cristo
eternamente en su gloria. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria, alabanza, honor a quien honor y alabanza merece Cristo Jesús el Señor. Hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes de nuevo en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos una llamada desde New York. Félix, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. El Señor te bendice, Félix. Un feliz año. Dios te bendice. Adelante, por favor. Sí, yo le tengo una pregunta, ¿qué me recomienda de una cita bíblica para vivir en castidad y no caer en lo mismo que siempre me confieso y pues vuelvo a repetir de una cosa a otra y quiero estar firme, pero necesitaba como una palabra o qué me recomienda para poder estar firme en Jesús? Que Dios te bendiga, Félix, y mira, el que busca encuentra. Ese es uno de los versículos que te daría así de primera. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. El que busca, encuentra. ¿Sí? Dice el Señor, el que toca la puerta se le abre. El que pide, recibe. Entonces, la otra cosa que quiero decirte es lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio también según San Mateo, capítulo 24, versículo 13. El que persevera hasta el final, ese se salvará. Jesús nunca dijo que el seguir a Él sería fácil. Es decir, hay que cargar una cruz. Y la cruz, ¿qué significa en este caso tuyo? Pues que renuncies a todo aquello que tú sabes te hace daño y te hace adicto a el sexo. ¿Y cómo hacer eso? Pues primero que todo, yo te invito para que te confieses, hagas una buena confesión. Pide una cita con el sacerdote de tu parroquia, dile que quieres hacer una buena confesión y que quieres que él te dé pautas a seguir para que tú puedas caminar en santidad. El Señor Jesús en el Evangelio según San Juan nos habla de la importancia de estar cimentados en Cristo. Tanto así que Él nos dice que a través del sacramento de la reconciliación, los pecados que ustedes perdonen serán perdonados, los pecados que ustedes aten quedarán atados. Él perdona los pecados y para eso Él escoge a sus discípulos más cercanos a los apóstoles para que vayan al mundo y hagan lo mismo que Él hizo. Es decir, para que reconcilien a la humanidad con Dios, para que ya no haya un cielo cerrado, sino para que el cielo esté abierto para todos nosotros a medida que hacemos la voluntad de Dios. Entonces, ese sería otro pasaje. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 17 en adelante. Cuando Jesús da autoridad a sus discípulos y a sus sucesores para que perdonen pecados en su nombre. Entonces, haz una buena confesión. Y después de eso, trata de comulgar frecuentemente. Lo más que tú puedas, Félix. Y yo sé que con este problema de la pandemia a veces es difícil, pero haz el esfuerzo. Y trata de orar todos los días. Estás llamado, Félix, no a ser una persona buena. Dios no quiere gente buena. Dios quiere gente santa. Sean santos como yo, tu Dios, soy santo. ¿Sí? Y eso lo encuentras en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Sean santos como yo soy santo. Y finalmente, lo último que te quiero dar es el pasaje del Evangelio según San Mateo en el capítulo 7. Evangelio según San Mateo en el capítulo 7, en que el Señor habla de dos caminos y dos puertas. Y dice el Señor Jesús lo siguiente. Versículo 13 y versículo 14. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina,
y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y qué pocos son los que la encuentran. Que tú encuentres ese camino, que al fin y al cabo es Jesucristo, Él quien dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Él es el camino. El camino a la vida, el camino a la gloria, el camino a la felicidad, el camino a la paz, el camino a la salvación es Cristo Jesús. Entonces, no te des por vencido. Persevera en tu relación con Jesús. Y si caes, y ojalá que no caigas más, pero levántate, vuélvete a confesar. Y confiesa todas las veces que sea necesario. Y comulga cada vez que puedas con regularidad. Y vas a ver cómo Dios te da la fuerza, el poder, la autoridad para rechazar al maligno y caminar en victoria. Y cuando sientas deseos de cometer un pecado de tipo sexual, pide al Espíritu Santo. Pide al Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que te dé la fuerza necesaria para no claudicar, para no caer en esa tentación. Y un día a la vez, como dicen los alcohólicos anónimos, hoy voy a dejar de tomar licor. Hoy voy a dejar de pensar en el sexo. Cada vez que piense en el sexo voy a pensar en Jesucristo. Y voy a pensar que Jesús está conmigo y que el Espíritu Santo me está dando la gracia, la fortaleza, el poder, la autoridad para decirle no a Satanás y sí a mi Señor Jesús, en quien todo lo puedo y para quien todo es posible. Cuenta con nuestras oraciones y si en alguna otra forma te podemos ayudar, aquí estamos para servirte. Bendito sea Dios. Creo que en estos momentos tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo una duda sobre el matrimonio protestante. Según ellos, la boda que tiene valor real es el civil, mas no el eclesiástico. Dicen que si te casaste por el civil, ya estás casado para siempre y que el ritual de la iglesia son meros formalismos. Yo entiendo que si te casas por el civil, el matrimonio es para siempre. Pero la boda religiosa, ¿qué significa y qué valor tiene? ¿Se puede demostrar con la Biblia la importancia del matrimonio por la iglesia? Muchas gracias. Un saludo, Holbert. Holbert, ¿quién inventó eso? ¿Quién sacó eso y de dónde lo sacaron? Eso no está en la Biblia. ¿Quién dice que el matrimonio civil es el verdadero y el duradero, el que dura para siempre? Eso no está en la Biblia. ¿De dónde lo sacaron? Eso es teoría de hombres. Eso sí que es teoría de hombres, porque no es bíblico. Dice la palabra de Dios que el hombre deja a su padre, a su madre. Si una es mujer, ¿cómo? Si vamos nosotros al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, ¿qué hace Dios con Adán y Eva? Dice la palabra de Dios, los bendijo. Los bendijo. Unió a dos personas, a dos seres que Él con todo amor creó y los bendijo. ¿Y cómo los creó? Dice, versículo 27, capítulo 1, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó y los bendijo. El juez no tiene autoridad para bendecir y que esa bendición dure hasta el fin de sus vidas. El juez de paz no tiene autoridad en absoluto, ni un notario público, ni nadie. Pero Dios sí tiene la autoridad, porque Dios no solamente pide que esa pareja viva en fidelidad y en amor hasta el último suspiro de sus vidas, pero está la fuerza, el poder del sacramento del matrimonio. Le está Espíritu Santo para que a pesar de sus limitaciones, de sus malas crianzas, de sus egoísmos, de sus fracasos, puedan realmente continuar poniendo en práctica la promesa que hacen ante Dios en los buenos tiempos y en los malos, en la salud y la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. ¿Y qué es lo que hace Jesús en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versículo 9? Jesús es invitado a las bodas de Caná. Jesús es invitado a las bodas de Caná, nos dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Cambia simple agua en el mejor de los vinos.
¿Qué debe traer la pareja todos los días ante la presencia de Jesús? Qué hermoso sería si cada pareja tomara tiempo para orar juntos y darle gracias a Dios por la otra persona, que es un regalo de Dios para él, para ella, y pedirle perdón a Dios por los muchos tropiezos que se han tenido y se tienen en el matrimonio, y decir: Señor, necesitamos de ti, queremos amarnos cada día más, porque el amor no tiene límites, y por mucho que nos amemos, queremos amarnos más todavía. Pero queremos que tú seas el centro, el motor, la razón, el propósito de nuestra vida, para que cada día estemos más unidos el uno con el otro y podemos vivir unidos a ti, Señor. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Cambia, Jesús, simple agua, pobre agua, en el mejor de los vinos. Porque cuando la pareja está unida en Dios y la pareja se da cuenta que necesita a Dios para su diario vivir y para poder alcanzar ese grado de unidad más profundamente, entonces ahí sí podemos decir, puede haber una relación matrimonial hasta que la muerte los separe. ¿Creen que puede pasarse lo mismo con un juez de paz? ¿Con un notario público? Como dice en inglés, give me a break. No puede. Solo Dios puede. Porque hay momentos en que las personas piensan diferentes, hay momentos en que la persona, el uno y el otro pueden tener diferencias, pueden tener hasta algún tipo de altercado verbal, pero llega un momento en que recapacitan, se dan cuenta que por ahí no va la cosa, y con la fuerza de Dios comienzan una vida nueva. A amarse de nuevo, y tal vez más intensamente que antes, porque para Dios no hay nada imposible. Tenemos a Adolfo desde Houston, Texas. Adolfo, ¿me escuchas? Perfectamente, Padre. Buenos días. Bendito sea mi Dios. Buenos días te doy el Señor y feliz año. Feliz año para usted también. Gracias, Padre, mi hijo. Adelante, por favor. Que Dios lo siga bendiciendo en su labor evangélica. Gracias, mi hijo. Recibo. En el Día de los Muertos, en noviembre recién pasado, quedé un poco confundido, ya que en el programa del Padre Willy Peña, que es una hora antes de la suya, sí, él nos explicó que esos tipos de celebraciones son coloquiales y tradicionales, bien independientes en cada país. Y que eso no tiene nada que ver con relación al asunto de orar por los muertos. Claro. Y que eso no está correcto, pues. Pero yo me quedé todavía más confundido por una sencilla razón. Ese día en el programa suyo dio pase a una celebración en vivo de que tienen en Los Ángeles, creo que fue de una transmisión en vivo desde Los Ángeles, donde prácticamente celebraban el Día de los Muertos. De la forma coloquial que lo hacen los mexicanos. Sí. Entonces, ahí me quedé confundido porque, como decía el padre... el padre Peña. Esas cosas no son prácticamente bíblicas. Fue grande sorpresa precisamente por eso, porque como que los creyentes en esa forma van poco a poco avanzando en un camino incorrecto. Claro, claro. Puede ser, definitivamente, claro, sí. Pues muchísimas gracias, mijo, por tu participación. Te agradezco mucho. Primero de todo, es sorpresa para mí. Yo no tenía la menor idea de que en el programa Conozca Primero Fe Católica se había puesto ese tipo de, no sé, de pequeña programación o de anuncio, no sé ni siquiera qué fue lo que se presentó, porque yo lo que tengo es el programa cuando la cámara se enfoca en tu servidor, en esta persona, pero no lo que ponen los editores de por medio. Eso ya es otro departamento completamente diferente. Creo que tienes toda razón, es decir, la misión básica de la iglesia es evangelizar, es llevar al mundo a los pies de Cristo Jesús. Y si estamos haciendo algo contradictorio a lo que Dios nos pide que evangelicemos, a través de la iglesia, a través de la Santa Biblia, que dice, vayan al mundo y hagan discípulos de todas las naciones, si en vez de ayudar con la verdad confundimos, ahí hay problemas y hay que rectificarlos, definitivamente. Así que vamos a hacer todo lo posible por averiguar qué fue lo que se puso. Por una parte, el que hayan expresiones de fe
lo que se llama la religiosidad popular, no necesariamente es malo, pero tenemos que tener mucho cuidado porque, como bien tú dices, la religiosidad popular puede tener como que un matiz que nada que ver ni con el Evangelio, ni con la Santa Biblia, ni con las enseñanzas de la Iglesia Católica. Así que muchísimas gracias por tu participación y vamos a indagar sobre ese asunto y a ver qué fue lo que realmente pasó. Quiero darle gracias a Dios por ese nuevo libro que el Señor nos ha confiado, que se titula Conozca más su fe católica. Y les invitamos para que ustedes lo obtengan yendo por teléfono al catálogo religioso de WTN con el número 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Creo que les ayudaría muchísimo. Responde a 100 preguntas sobre la fe y creo que es un buen medio para empaparnos más en lo que el Señor nos pide a través de su Santa Iglesia, la Iglesia Católica. También quiero recordarles que, por favor, nos escriban cuando puedan con sus preguntas. Ustedes son los que hacen posible este programa y la dirección es la siguiente para hacer preguntas o comentarios. padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Les agradecemos mucho los donativos que ustedes hacen para este ministerio, porque son ustedes los que hacen posible que este ministerio siga llegando a más y más personas. Un ministerio que es excesivamente caro porque los medios de comunicación son carísimos, porque hay que usar satélites y, en fin, una serie de cosas y de personas con conocimiento y también, pues, de aparatos, de máquinas, etcétera, para poder llevar estas experiencias de fe a los corazones de ustedes. Muchísimas gracias por sus oraciones. También sigan orando por WTN, Radio Católica Mundial y todos sus afiliados para que podamos seguir llevando al mundo a la santa palabra de Dios. Que el Señor los bendiga abundancia hoy y siempre y en este principio de año los colme de su santa paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan con Dios, hermanas y hermanos. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y que sigamos viviendo la gracia del bautismo hasta que el Señor nos llame a su santa presencia. Hasta la próxima.